y José Ramón Riera tiene los datos que nos va a contar en exclusiva de cuántos trabajadores hay en España como fijos discontinuos, que en verdad son contratos temporales, una cifra que entonces mostraría que los datos del paro que conocemos hoy en día son engañosos. Vamos a ver, es decir, cuando... No tenemos que olvidar una cosa. La palabra fijo discontinuo era un contrato que se creó con la reforma laboral de Fátima Báñez con un objetivo muy concreto y muy determinado que Yolanda Díaz lo ha cambiado completamente para utilizarlo en favor de ¿qué? De una cosa muy sencilla. El que entre en ese contrato, es decir, oficialmente se va a permanecer en ese contrato aunque esté en el paro. ¿De acuerdo? Es decir, cuando los datos antes de la reforma laboral de Fátima, de Yolanda Díaz, eran 313.000 contratos fijos discontinuos los que tenía este país. En enero de este año todavía estábamos muy bajos, estábamos en 373.991, pero desde enero hasta aquí esta cifra se ha disparado de forma galopante. Es decir, en el último informe que ha emitido el Ministerio de Seguridad Social en sus estadísticas de afiliados a la Seguridad Social, en una página recóndita, casi todo lo oscuro. Sí, he conseguido encontrar los datos. Entonces, el último dato a 30 de septiembre son 914.049 contratos fijos discontinuos, que además se han incrementado entre agosto y septiembre, ojo, en 164.928 contratos nuevos fijos discontinuos. ¿Eso ya está sumado en los 914? Sí, ya está sumado en los 914, pero solo en un mes hemos creado 165.000, en números redondos, contratos fijos discontinuos y han desaparecido, que me preguntabas antes, en temporales 177.000 contratos. Y eso de que se hayan, por pura curiosidad, porque claro, a lo mejor el que nos está viendo no entiende tanto términos económicos, eso de que se hayan incrementado en 164.000 los fijos discontinuos entre agosto y septiembre, ¿qué significa? ¿Que toda la gente que estuvo bien, digamos, por la estacionalidad que supone el empleo en España, pasaron a tener este tipo de contratos? El gran problema es que no sabemos en estos momentos, es decir, con estos datos es muy difícil saber, es decir, cuántos de estos fijos discontinuos están en el paro, no porque no nos lo dicen por ningún lugar. Es decir, yo estoy empezando a llevar una serie histórica de incremento del gasto del paro, con un objetivo muy claro, y es ir sacando datos medios mensuales para dentro de un tiempo poder analizar, es decir, cómo fluctúan con estos datos, ya, cómo van subiendo los fijos discontinuos y poder intentar crear un pequeño modelo matemático que nos diga, es decir, cuántos aproximadamente pueden estar, es decir, cobrando el desempleo y cuántos están trabajando. Porque el gran problema es, nosotros tenemos ahora 914.000. ¿Alguien se cree que de estos 914.000 están todos trabajando el día 30 de septiembre? Es imposible. Es decir, si sabemos que son fijos discontinuos, es decir, podemos pensar que al menos un 10% no están trabajando. Claro, si ese 10% de 914.000, que son 91.000, estuviesen siendo pagados por el paro, es decir, la encuesta población activa nos daría que en lugar de haber creado 77.000 puestos de trabajo, hemos destruido 20.000. Pero si en lugar de ser un 10, es un 15... Eso te iba a decir, ¿por qué estableces el mínimo de 10? Podría ser 40, ¿no? Podría ser el 50%, perfectamente, sin ningún tipo de problema. Pero por ser conservador, ¿no? Por sí, tener claro, es decir, solamente para que veamos un poquito en dónde estamos en estos momentos, en la situación tan complicada en la que nos han metido para saber exactamente cuál es el paro real. Es decir, nos dice que el paro real el día 30 de septiembre eran 2.980.000. 2.980.000 es el paro oficial que da Yolanda Díaz. Lo que no sabemos... ¿Cuántos de estos? ¿Cuántos de estos están en el paro? Porque esos no se cuentan. Es decir, si estuviesen el 50% de estos en el paro real no serían 2.900.000, serían 3.400.000. Si solo son el 10, subiríamos 90.000. Es decir, a medida que esto va aumentando, cada 10% hay que sumarle 90.000 personas que estarían en el paro. Por eso digo, es muy importante los datos que estoy empezando a tener en una hoja de Excel para cuando tenga un histórico
creo que voy a poder ajustar una correlación, es decir, entre... y dar un dato real de paro real. Y tener una estimación, que nunca será 100% fiable, claro. pero será una estimación, decir que debido a este incremento de parados, como si esto se ha incrementado en mucho más dinero, resulta que tiene que haber un porcentaje de los fijos Porque en teoría, discontinuos. el paro en España, ¿todo el mundo cobra el mismo? No. Tú cobras en función de tu cotización. Claro. Sí, vamos a ver, hoy he publicado un artículo en el primero, digo, de los 2.980.000 parados, solo reciben percepción el 59%. Solo el 59% reciben una percepción. El otro 41% no recibe nada. De los que reciben la percepción, la media son 980 euros. Pero bueno, podríamos sacarlos por... ¿Y lo máximo que puede cobrar un señor en paro qué es? 1.000 y poco. Entonces la diferencia es muy... 1.000 y poco. Bueno, Bueno, estás pero es en normal, 1.100, porque 1.200, claro. Ya, pero el que 800. cotiza máximo, cobrar 1.000 y pico es una tomadora de Es pelo. un tomador de pelo, sí.